Buenas noches, Julián Cojavante y quien les habla Mauricio Ortega, les vamos a exponer la evaluación de la Estrategia de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes con énfasis en la prevención de embarazo en la infancia y la adolescencia. ¿En qué consiste la estrategia? La estrategia es una propuesta estatal de orden nacional que trasciende la mirada exclusiva sobre la situación del embarazo y se formula desde el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos y como sujetos de derechos en cumplimiento de la obligación del Estado como garante de derechos y promotor de desarrollo integral. ¿A quién está dirigida? Los niños, niñas y adolescentes son los sujetos de la estrategia, aunque también se encuentran incluidos los grupos de jóvenes gestantes, mujeres y hombres, padres y madres, debido al énfasis en la prevención de embarazo subsiguiente. Se propone la realización de la atención integral a partir de las características etarias de tres grupos de niños, niños y adolescentes. Un primer grupo corresponde a niños de 6 a 9 años, en tanto que se considera fundamental el fortalecimiento de procesos educativos y de promoción. Un segundo grupo corresponde a niños de 10 a 14 años, con los cuales la estrategia se orienta hacia la prevención del abuso sexual y la activación de rutas de atención. Por último, en el grupo de 15 a 19 años se hace énfasis en la prevención del primer embarazo, así como el fomento de posibilidades de concreción de proyectos de vida y prevención del embarazo subsiguiente no planeado. Adicionalmente, la estrategia impacta a servidores públicos y colaboradores que la implementan, así como los agentes institucionales, sociales y comunitarios vinculados a los programas y proyectos y servicios del ICBF, el Ministerio de Educación y las demás instituciones involucradas. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Es formular, desarrollar acciones integrales para reducir el embarazo en la adolescencia y contribuir a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. La finalidad del desarrollo integral y el ejercicio pleno de derechos de niñas, niños y adolescentes se traduce en 7 realizaciones que toman en consideración 5 entornos esenciales, en virtud de los cuales se proponen 6 componentes para la acción estatal en todo su conjunto estructuralmente visto. ¿Qué ofrece la estrategia? La estrategia plantea 6 componentes para su desarrollo y gestión intersectorial, los cuales se orientan a promover acciones articuladas que se adecúen a los contextos y situaciones particulares de la población sujeto así. El componente 1, salud sexual e identidad, cuerpo y sexualidad. El componente 2, educación para la sexualidad a mi medida. El componente 3 es el de promoción a la cultura, recreación y el deporte. El componente 4, el de mi sexualidad y mi decisión, básicamente relacionado con participación ciudadana. El componente 5, disfruto mi sexualidad con derechos relacionado con salud y bienestar. Y el componente 6, mi vida con proyectos, oportunidades e iniciativas. Para los fines de la presente evaluación nos concentraremos en el segundo componente, educación para la sexualidad a mi medida, educación e información, teniendo en cuenta que el desarrollo del segundo componente considera la experiencia del Programa de Adecuación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía PESC como un punto de partida, apuesta por su proyección y fortalecimiento. Por ello, busca orientar esfuerzos para desarrollar una propuesta curricular que promueva el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Así se propone considerar como ejes estratégicos la asistencia técnica a secretarías de educación y establecimientos educativos focalizados para implementar el pilotaje de la propuesta curricular adecuada y la incorporación del enfoque de género dentro de los proyectos de aula, tanto como en los proyectos pedagógicos. El Programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía, por lo tanto, contempla 4 subcomponentes relacionados con la gestión institucional, la producción pedagógica, la formación permanente y la gestión para la sexualidad. Para analizar entonces la oferta de la estrategia y de los PESC en particular, tenemos planteada una matriz de marco lógico que contempla los actores dentro de los cuales se encuentran las entidades del orden nacional, incluida la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ONGs, medios de comunicación, las entidades del orden territorial, incluidas sus secretarías de educación, y las instituciones educativas básicamente relacionadas con toda la comunidad educativa. Los recursos que necesita la estrategia están relacionados con recursos físicos, financieros y de talento humano, con algunos programas sociales
de los cuales se apoya, básicamente relacionados con la Red Unidos, la estrategia de Cero a Siempre, Familias en Acción y Programas, el programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el material pedagógico que se necesita para la implementación de los programas pedagógicos. Los sistemas de información, que ya veremos cuál es su utilidad, relacionados con el SISBENS y Vigila, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENS, y la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, además del sistema de información del DANE. ¿Cuál es la pregunta que se va a contestar con esta evaluación? Básicamente vamos a contestar 4 preguntas. Primero, queremos saber si tienen las acciones ejercidas por el Programa de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía, de las instituciones educativas de los municipios priorizados en el marco de la estrategia, un efecto negativo sobre el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres o están en embarazo, frente al efecto observado en las instituciones de municipios no priorizados por la estrategia. Segundo, queremos saber si la implementación de los PESC en las instituciones educativas de los municipios priorizados han generado un efecto negativo en el porcentaje de embarazos no planeados en mujeres en edades entre los 15 y 19 años de esos municipios, frente a la tasa de los municipios en donde el programa no ha sido implementado. Queremos saber si la implementación de los PESC en las instituciones educativas de los municipios priorizados ha generado un efecto positivo en el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años que usan anticonceptivos, frente a la misma tasa de municipios en donde el programa no ha sido implementado. Y por último, queremos saber si la implementación de los PESC en las instituciones educativas de los municipios priorizados con la estrategia ha tenido efectos negativos sobre la tasa de adolescentes que están vinculados a procesos administrativos de restablecimiento de derechos, frente a la tasa identificada en los municipios no priorizados por la estrategia. Las variables de resultado para medir el efecto del programa están relacionadas con los municipios priorizados dentro de la estrategia, los municipios acompañados dentro del programa de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía, el número de programas pedagógicos implementados, el número de niñas y adolescentes vinculados a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, el porcentaje de adolescentes en edades de 15 a 19 años que usan anticonceptivos, mientras que en el largo plazo están relacionados con mujeres entre los 14 y 19 años, en total, y aquellas que se encuentran en estado de embarazo, el número de embarazos no planeados en mujeres en edades entre 14 y 19 años, el número de nacidos vivos en Colombia de madres entre 14 y 19 años, la tasa de fecundidad y la tasa de fecundidad. Criterios para la asignación del programa. La focalización de los municipios para implementar la estrategia se realiza teniendo en cuenta las tasas históricas específicas de fecundidad para los grupos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, calculada con base en la consolidación, validación y procesamiento que realiza el DANE de los nacimientos a partir de los certificados de nacido vivo, diligenciado en medio físico o digital por médicos, personal de salud autorizado y funcionarios del registro civil. De la misma manera, se tienen en cuenta las tasas de violencia intrafamiliar de niñas, niños y adolescentes municipales y tasas de abuso sexual por grupos de edad que se publican en Forensis, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además de los índices de pobreza multidimensional, índices demográficos producto de las encuestas de calidad de vida y la gran encuesta integrada de hogares del DANE. Datos para evaluar el impacto del programa. Para medir el desempeño de los indicadores propuestos se usa la información extraída de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENS, como también las estadísticas anuales municipales sobre nacimientos vivos por grupo de edad del DANE. Esta última fuente sirve asimismo para compilar la información necesaria sobre la variable de resultado de interés. Para las variables de control se hace uso de la información contenida en el panel municipal del CEDI. ¿Qué estrategia empírica se utilizará para medir la causalidad? La estrategia empírica que se utilizará para medir la causalidad será de diferencias en diferencias. Para ello se cuenta con la información de antes y después de implementado el programa tanto en las variables de control como en las de resultado. Un pequeño desafío que aparece es que la asignación o priorización del programa no es producto de un experimento aleatorio, sino que depende de características muy específicas de cada municipio. Por ende, la especificación del impacto muy posiblemente esté sesgada. Para intentar lidiar con esto, se propone una primera instancia realizar un Propensity Score Matching en la línea base para tratar de encontrar municipios gemelos dada la probabilidad de participar en el programa, pero que no lo fueron, y que por ende cuenten con características muy similares para que sirvan de contrafactual.
Una vez realizado este procedimiento en la línea de base, se propone realizar diferencias en diferencias con los controles tratados del soporte común para que el estimador de diferencias en diferencias sea eficiente de ponderar los controles por propensity score de estos mismos. De acuerdo a Hirano, Evans y Ryder. El estimador de diferencias en diferencias y por ende de impacto del programa sería el que se ve en pantalla. ¿Cuáles son las limitaciones que vemos de la propuesta? Básicamente, por un lado, la asignación de los municipios a ser tratados o no depende de características puntuales de estos. Por ende, buscar el contrafactual válido es difícil. Se espera que con el Propensity Score Matching se logren encontrar municipios no tratados lo suficientemente similares que sirvan de contrafactual. Una posible manera de mitigar la posibilidad de no encontrar tantos contrafactuales sería ampliar la lista de características que hagan o no elegible el municipio como participante. Por el otro lado, para que se cumpla esta estrategia empírica, se debe cumplir el supuesto de tendencias paralelas en observaciones y observables. En otras palabras, que en ausencia del tratamiento, las diferencias en el resultado entre los tratados y los no tratados evolucione de manera paralela.